Mi niña tenía 10 años cuando ella enferma. Dicen, mira, tenemos que ser honestos con ustedes. Tu hija tiene una probabilidad de 6 meses de vida. Ella comienza a mirar hacia arriba, hacia todo el tiempo esto. Y se comenzaba a reír más. O sea, si mi hija era risueña, comenzaba a reírse demasiado. Como si le estuvieran contando un chiste o algo. De sí, mamá, ya sé todo de ti. Ella me hace así, ¿no? Me hace así, yo me acerco y ella me dice lo que a mí me había ocurrido cuando yo tenía 16 años. Ella me tomó la mano y me dijo, mamá, con una sonrisa enorme en su cara, mamá, voy a ganar. Y cuando me lo dijo por segunda vez, su mano dejó de apretarme. Cierra los ojos y te prometo, 3 segundos y ella queda dormida. Hoy sé que no hay muerte. Lo que sí te puedo decir con certeza y seguridad es que no morimos. Jamás morimos. Hola Elena, muchísimas gracias por aceptar compartirnos tu testimonio, tu historia de vida, que es una historia súper potente y muy interesante. A mí me sorprendió bastante y no tengo dudas que a la audiencia también le va a gustar muchísimo y no va a faltar a quien le toque el corazón, que es lo más importante. Así que muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias Esteban, gracias a ti, gracias por la invitación, de verdad muy agradecida por permitirnos compartir esto para toda tu gente. Muchas gracias. ¿Cómo se empieza a gatillar esta experiencia tan transformadora que finalmente hizo que entiendo que existía una Elena previa a esta experiencia y una Elena post esta experiencia? Así es. Yo siempre digo algo, desde el fondo de mi corazón, siempre lo voy a decir. Yo creí que yo le había dado la vida a Jimena, mi hija. Tenía 11 años cuando falleció. Yo creí que yo le había dado la vida. Y es ella quien me regala la vida. Es ella quien me regala la vida con todo esto que pasa. Mi niña tenía 10 años cuando ella enferma. Un día normal para Jimena es ir a la escuela. Ella cursaba el 6º grado. Iba a la escuela como todo niño. De repente llega a casa y me dice, mamá, me duele mi cabeza. Pues lo que todo papá hace, darle un analgésico. La niña lo tomó, pero irónicamente sus dolores de cabeza no cesaban, no se calmaban. La llevamos a médico. Ese día pasó una muy mala noche porque sí decía que le dolía bastante su cabeza. Ya le había dado bastantes analgésicos, así que era como muy raro, ¿no? Ya no podía darle más porque ya era esperar a llevarla a médico. La llevamos a médico al siguiente día y ella la revisa la doctora. Fuimos con una doctora, la revisa. A la doctora se le hace como, bueno, ellos tienen un poco más de experiencia en esto y se le hace como que es tifoidea, una enfermedad una enfermedad, que se da por comer algo, pues no, a lo mejor por ahí con un virus, con algo, ¿no? La doctora nos manda a hacer unos estudios porque nos dice que, bueno, el dolor de cabeza es intenso y que es muy raro que no se le quite con analgésico. Nos manda a hacer unos estudios, le mandamos, fuimos, de hecho lo llevamos hasta el siguiente día. Y efectivamente, o sea, el resultado daba tifoidea. O sea, ahí decía claramente es tifoidea y pues ya, al menos ya teníamos un diagnóstico. Regresamos a Jimena a casa con tratamiento médico, pero los dolores de cabeza no se le quitaban. Ella se levanta, yo estaba en el patio de casa, ella se levanta y me dice, se venía como agarrando un poquito de la pared y me dice, mamá, veo doble. Cuando me dice eso, ella me enfoca y ligeramente su ojo derecho está paralizado. Se paralizaba por segundos, pero se volvía a mover. Otra vez por segundos y se volvía a mover. Entonces sí me llamó mucho la atención y le digo, hija, enfócame, por favor, enfócame, porque no me enfocaba. Entonces cuando ella me enfoca, veo que su ojo derecho está levemente paralizado
se movía así, pero estaba levemente paralizada. Me dio un terror, te confieso, me dio un terror ver eso en mi hija. Entonces llamé a su padre, estaba trabajando, llamé a su papá, le comenté, le dije, mira, Jimena me dice que ve doble y le veo su ojo como paralizado. Él me dice, no te preocupes, voy para casa. Y pues ese día decidimos llevarla con su pediatra. Una pediatra que simplemente trató a Jimena hasta los 7 años, por ahí así. Y luego ya nos mudamos, porque vivíamos en casa de mis suegros, nos mudamos de ahí y pues ya no la seguimos frecuentando. Cuando llegamos con ella, pues ella revisó a Jimena muy bien, la revisó, es una pediatra que para mí es muy buena, revisa muy bien a los niños, la revisó y me dice, mira, nos dice a su papá de Jimena y a mí, yo veo todo bien, la he revisado y ha estado todo bien, pero no me gusta ese ligero parálisis que tiene en el ojo, no me gusta. Entonces voy a verme la necesidad de mandarles estos estudios, que recuerdo que era una tomografía y una resonancia magnética. Y nos dice, tienen que hacerlo ya, no es para mañana, se van a esperar, de hecho, ahí en los laboratorios que ella misma nos recomendó. Y nos dijo, mira, aquí se los van a dar, van a tardar un poquito, pero quiero que se esperen ahí y me los traigan. O sea, esto no es para mañana, es para hoy. Así lo hicimos como ella nos dijo. Regresamos con los estudios, pasaron yo creo como 5 o 6 horas, regresamos con los estudios a su consultorio y cuando llegamos ella lo primero que hace es revisar los estudios. Iba Jimena con nosotros y nos dice, ¿viene alguien más con ustedes? Porque lo que les tengo que decir, pues no quiero que lo escuche la niña. Veníamos con mi suegro, el papá de mi esposo, y mi esposo dice sí, y dice sí podía sacar a la niña, ¿no? Mira, Esteban, cuando escuchas eso, ya sabes como mamá que van a decirte algo terrible, duro. ¿Vale? Claro. Algo duro, exactamente. Pero bueno, en ese momento yo recuerdo que mis piernas se sentían muy pesadas, fue algo, ya era eso de, no sabía que nos iban a decir, pero sabía que era algo muy negativo. Sacan a Jimena, cuando mi esposo toma asiento nos dicen, es de las noticias, nos dice la doctora, es de las noticias que no me gusta dar, pero tengo que hacerlo porque esto es urgente. Tu hija, pues nos empieza a leer los estudios, y nos dice, tu hija tiene un tumor que tiene una medida aproximada de 5 a 7 centímetros. Es un tumor muy grande. ¿Me explico? Esto es de urgencia. Aún recuerdo eso un poco y sí es algo que yo creo que muchas personas han sentido y no tienen ni palabras para expresarse esto, ¿ok? Ok, ella es egresada del Hospital Federico Gómez aquí en México y nos dice, miren, yo les recomiendo que vayan a ese hospital, es de especialidad, es infantil, y yo creo que los van a recibir muy rápido, ¿vale? Porque este tumor está grande a lo que ella vio, ese tumor está algo grande. Entonces, así lo hicimos, saliendo de ahí, nos dirigimos al hospital, donde llegamos, logramos sacar una cita, sacamos esa cita y pues logramos entrar, la parte de abajo. Y nos atienden dos médicos que los tengo muy grabados en mi memoria porque uno de ellos era muy frío, siempre lo voy a decir, no sé si es porque ya estén acostumbrados a todo lo que viven ahí, a ver a tantos niños enfermos, que tenía el corazón muy frío, veía los estudios de Jimena, los leía y decía, sí, efectivamente, esto es un tumor, y pues sí, pues está en tal lado. La verdad que yo no le entendía muchísimo, pero nos dice,
no tenemos lugar para que tu niña se quede. Entonces yo les voy a recomendar un hospital que está en Toluca. Y el otro médico, su mirada era más compasiva. Su mirada era nos veía a Jimena, no hablaba, solo nos veía con una compasión. Se sentía en la persona y lo logramos percibir. Pero la otra persona muy fría era esa parte de no tenemos lugar. Mi esposo le suplicaba, de verdad le suplicaba, le decía, esto es urgente, la doctora nos dijo que esto es urgente y no nos hagas eso, mira, es que no es por mí, no tenemos cama, mira, hay mucha gente esperando, entonces no es por mí, ¿no? Total, que salimos de el consultorio, de la consulta médica, y nos alcanza esta otra persona, este otro médico, ¿no? Nos alcanza y le dice a mi esposo, mira, no te prometo nada, pero me gustaría que me dejaras tu teléfono, yo te dejo el mío, y cualquier cosa que se abra, yo te marco, yo te abro, ¿vale? Yo te hablo. Entonces mi esposo pues simplemente intercambiaron números y ya, hasta ahí quedó. Esta tarde nos pasamos buscando quien pudiera atender a Jimena. Estábamos en una desesperación horrible porque mi hija decía que veía doble y verla así era muy desesperante, ¿no? Y aparte uno pues no sabe, aparte es esa parte, es muy frustrante, muy desesperante no tener en ese momento quien te ayude. Me explico, porque a todos lados donde nosotros íbamos era un rechazo, o sea, era un rechazo, era aquí no podemos atender a tu hija, no, aquí no tenemos lo necesario y al otro día nos íbamos a dirigir al hospital de Toluca, porque ya era muy tarde, que nos había recomendado este médico, pero al otro día, como 8 de la mañana, por ahí así, suena el teléfono de mi esposo y es este doctor, ¿no? Este doctor compasivo. Y le dice, mira, no te hablo para decirte que hay camas, no, o sea, no te hablo para eso, te hablo para decirte a quién te puedes dirigir. Te voy a dar el nombre del jefe de neurocirugía, vas a buscarlo, vas a mostrarle los estudios de tu hija y pues bueno, yo solo te voy a decir dónde está su oficina, cómo te puedes ir, pero la misión va a ser tuya, ¿ok? Entonces dijo, ya mi esposo le explicó todo, cómo podía hacerle para llegar a su oficina y le pidió, de favor, no vayas a decir mi nombre, no vayas a comentar quién te envió, por favor, es lo único que te voy a pedir. Y listo, mi esposo así como dejó la llamada, se dirigió nuevamente al hospital Federico Gómez, ahí llegó, logró, dice, para poder entrar al hospital necesito sacar una cita, ¿no? Las citas están en la parte de abajo. Ahí hay un policía, que eso me lo cuenta mi esposo porque me dice, yo decía, este señor me va a acompañar porque cuando tú entras a una cita, el policía casi te dirige, aquí, quédese aquí y listo, ¿ok? Pero ese día logré sacar la cita y para mi suerte, el policía estaba muy entretenido con 2 personas, que parecía que le estaban reclamando algo, pero estaba muy entretenido. Dice mi esposo, yo logré entrar, volteaba ligeramente hacia atrás para que no me fuera siguiendo porque a donde me manda este doctor era el otro edificio. Entonces yo no podía desviarme ni tantito porque me iban a sacar. Entonces cuando yo veo que el policía está muy entretenido, yo desvío el camino y voy a buscar al jefe de neurocirugía. Cuando él llega a dar con su oficina, hay un tipo escritorio afuera con una enfermera y pues le dice a quién viene a buscar, le dice el nombre del jefe de neurocirugía. La señorita se queda un poco sorprendida y le dice, no, es que tienes que traer una cita. Y él le dice, no tengo cita, pero aquí lo voy a esperar, ¿ok? Entonces la señorita le insistía, no, yo creo que mira, tienes que sacar una cita, regresa mañana, ahorita no te va a recibir, está en una junta.
mi esposo se sentó en el pasillo y dijo, no me voy a ir hasta hablar con él. Pregunté por la persona, dije el nombre y el jefe de neurocirugía dijo, sí, yo soy. Y le dijo, por favor, vea los estudios de mi hija, ¿ok? Él, un poco sacado de onda, pues agarró los estudios, los estaba viendo. Y mientras veía los estudios, le preguntó a mi esposo, ¿y quién lo manda para acá? Y mi esposo le dijo, eso es lo que menos importa. Le suplico que vea los estudios de mi hija. Y entonces, pues ya esta persona los revisó, mandó llamar a otros 2 médicos, observaron los estudios. Y con todo el corazón del mundo le dijo a mi esposo, traiga a su hija. Su hija tiene una cama. ¿Ok? Bueno, mi esposo me habló, llevamos así, rapidísimo, llevamos a Jimena, ella fue internada, estuvo en revisión ahí un par de días y ella entra a cirugía para hacer una biopsia el 18 de diciembre del 2014, para hacer una biopsia y poder darle el nombre, como nos decían los médicos, poderle dar nombre y apellido a lo que nos estamos enfrentando. Y pues vamos a hacer esa operación y si había o cabía la posibilidad de que pudieran sacar todo el tumor, pues estaba perfecto. Ese día conocí a Axiri, otra mamá que estaba pasando por lo mismo que yo, estaban operando a su hija, Ivana Geraldine, y a Jimena, pero a Ivana Geraldine ya le estaban poniendo una válvula, ¿vale? Una válvula en su cabeza por eso de las hidrocefalias, ¿ok? Platicamos muy poco, estaban siendo operadas las niñas, platicamos muy poquito porque en realidad no fue así la gran plática, simplemente era tu niña, mi niña, e intercambiamos números, pero yo le di a ella mi número y ella le pide a su mamá una pluma, arranca un pedacito de papel y lo apunta y lo mete a su bolsa. Yo sí lo apunté en mi teléfono, pero ella lo apunta así, ¿no? Lo mete a su bolsa y ya, ahí lo dejó. De esas veces que sí, yo siempre lo digo, como que sentía que no le había interesado mucho mi número, ¿no? Así de, ok, X, esto se va a la basura. Las niñas salen de operación, se van a la parte de arriba, a Ivana ya le toca la parte de enfrente, a Jimena la parte de atrás. Y bueno, ahí yo veía a Ivana, Axiri, ahí estábamos como ya las habían dado de alta. Y bueno, pues llega el diagnóstico, ¿no? El nombre del tumor, a qué nos estábamos enfrentando. Y el de Ivana Geraldine, bueno, su mamá me había platicado que era un cáncer 4º grado. La abuelita decía, mi nieta, mi hija, porque así le decía a su nieta, está enfrentando al peor de los monstruos, porque ya no existe cáncer 5º grado, 4º grado. Ella decía, cuando a mí a mi esposo y a mí nos llegan a dar los informes, nos dicen que el tumor de Jimena es 3º grado. Yo dije, bueno, 3º grado no debe estar tan mal porque el 4º grado es el más alto, ya nos habían comentado. Pero no, los médicos nos dicen es un tumor muy agresivo, está en cierta parte del hipotálamo, todos nos explican. Y eso que recuerdo hace que yo colapse, porque fue esa parte donde te dicen, mira, tenemos que ser honestos con ustedes, tu hija tiene una probabilidad de 6 meses de vida. Oh, qué fuerte, papá. Exacto, por donde estaba el tumor y por todo lo que ellos nos explicaban. Yo no sabía mucho de términos médicos, simplemente escuchar eso, mi mente quedó en blanco, te lo prometo, no podía pensar en otra cosa, solo en que mi hija estaba en una sentencia de muerte. Era una sentencia. Yo decía 6 meses, yo la estoy viendo, salió de la operación, está comiendo, está sonriendo, porque de verdad Jimena siempre fue una niña muy sonriente, de todo se hacía chiste, de todo se reía. Cuando ella sale de la operación, yo así la veía, ella me decía, mamá,
cámbiame, esta agua no me gusta, o sea, estaba actuando normal y tenía una sentencia de muerte. Bueno, a mi hija le mandan, nos dicen que tenemos que llevarla a su tratamiento. Yo le tenía mucho miedo a la quimioterapia, porque yo había tenido un tío que en ese tiempo había enfermado de cáncer y yo lo veía y yo decía, yo creo que ese tratamiento no lo va a aguantar Jimena, es muy agresivo, ¿no? Y fueron de los días que, bueno, yo pensé muchas tonterías, la verdad es que mis hijas tienen un buen papá, un gran papá, unos muy buenos abuelos, que de alguna manera pensaba en mis hijas, pero también en ese miedo que yo estaba sintiendo. Era un miedo horrible, 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 un miedo que jamás había sentido en toda mi vida. Y ese mismo miedo hacía que yo tal vez pensara tonterías como el de, sabes, yo no voy a aguantar esto, hay que se quede con su papá, hay que se queden con su papá porque tengo 2 hijas más. No sé qué pasa, tal vez fui muy egoísta, tal vez fui muy cobarde, no lo sé, no lo puedo explicar, pero reconozco que me pasó. Cuando ella empieza a tomar eso, pues se le cae su cabello, también con sus sesiones de radioterapia. Ella comienza a perder peso, comienza a perder su cabello. Pero mira, Esteban, todo el tiempo veías a mi hija sonreír. Era la luz de la casa, porque al final yo era la que su papá, porque también su papá bajó muchísimo de peso, estaba muy angustiado, estábamos haciendo de todo, de verdad. Me quedo muy tranquila por esa parte, porque sé que hice de todo para que Jimena pudiera tener la mejor atención y para que también ella pudiera estar aquí. Sin embargo, el miedo que yo cargaba era algo espantoso, porque yo comía y al comer volvía al estómago. O sea, yo comía y volvía al estómago. Y mi hija Jimena se daba cuenta. Y Jimena era, mamá, ¿ya comiste? Mamá, ¿estás bien? Mamá, si tú no comes, yo no voy a comer. Mamá, ¿todo está bien? Siempre dándome los ánimos, siempre diciendo, mamá, todo está bien. Mamá, no te preocupes, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Gracias a Dios, mi hija solo duró 11 meses, pero gracias a Dios nunca la vi sufrir con dolores como los que yo veía en ese hospital, donde ya a veces algunos niños recibían morfina. ¿Me explico? Entonces yo le tenía mucho miedo a eso. Pero cuando mi hija es dada de alta, gracias a Dios nunca le dolió nada, para que me entiendas, en exceso, por algo donde ella estuviera sufriendo, sufriendo, esa es la palabra. No, simplemente pasaron los meses y un mes antes de que ella falleciera, pues comienzan a ocurrir cosas, ¿no? Cosas muy interesantes. Yo era la mujer más incrédula del mundo, o sea, viví siempre alrededor de cosas extranormales o paranormales. Siempre viví alrededor de todo eso. Esa es mi vida, pues todo lo que siempre me ha como seguido. Sin embargo, yo era muy incrédula. Veía cosas, sí, pero era muy incrédula. ¿Me explico? Un mes antes de que Jimena falleciera, a ella le comienza a doler un piecito, ¿vale? Mamá, me duele un piecito. Mamá, me duele un pie. Pero ella empieza a hacer cosas que hoy entiendo, en ese tiempo no las entendía, pero hoy las entiendo perfecto. Ella, por ejemplo, decía, mamá, mira qué bonito está el sol, no, quiero que saques la alberca, quiero nadar con mis hermanas y con una prima que era su favorita, Estefanía, y ese día le saqué la alberca. Disfrutaron tanto que de verdad las dejé hasta muy tarde, pero ella saliendo de la alberca era, mamá, me duele un poco el pie. Ok, llamamos al hospital, les dijimos que les dolía un poquito el pie, dijo, no se alarme, debe ser por pérdida de minerales, un poquito de pérdida por los tratamientos que está llevando.
mire, nos mandaron algo, cómpreselo y si persiste la molestia, pues la regresa al hospital. Ok, así fueron pasando los días, me pidió, mamá, quiero que me consigas un cuaderno y una pluma. Yo se las conseguí, no escribía nada, o sea, mi hija, yo observaba, no escribía nada, ella se abría el cuaderno, se ponía a pensar un rato, pero luego lo cerraba. Pero todo el tiempo lo cargaba. Todo el tiempo era, mamá, mi cuaderno, no quería que se le olvidara para nada, y su pluma, ¿vale? Porque era su cuaderno con su pluma. Luego, siguió con, nos decía, mamá, quiero ir a pasar una semana con mis abuelos, los papás de mi esposo, y con los abuelos, mis papás. Entonces le dijimos que sí, le hicimos una maletita y la llevamos a casa de sus abuelos paternos. Pero ahí ella no se pudo quedar. Mi suegra tenía mucho miedo de que si en la noche le pasaba algo o se pusiera mal, pues no saber qué hacer, ¿ok? Le explicamos a Jimena y recuerdo que Jimena se puso muy triste. Ella decía, ¿por qué no me puedo quedar? Me voy a portar bien. No voy a hacer travesuras. Me acuerdo que yo estaba enfrentando todas mis sombras porque me molesté bastante, me enojé con mi esposo. ¿Por qué? Porque no se puede quedar Jimena, ¿no? Pero ahora entiendo que mis suegros tenían sus razones, ¿ok? Claro. Y ya. Entonces, de ahí... Si no se sentían capaces, ¿no? Claro. Y estaba comprometida la salud de su nieta, es comprensible, ¿no? Así como que tuviera miedo. Mira, Esteban, en ese tiempo no lo entendía, porque te vuelvo a repetir, estaba en mis creencias, en lo que yo decía, si yo pensaba de esa manera era la verdad absoluta, y ya sabes, ¿no? Entonces, en ese tiempo no lo entendía. Hoy lo entiendo perfecto, pero en ese tiempo no. De ahí regresamos a Jimena y la llevamos con mis papás, así como regresamos de mis suegros, la pasamos a dejar con mis papás. Ahí sí se pudo quedar, la recibieron, me hablaba por teléfono y me decía, mamá, estoy pasando unas vacaciones increíbles. Ella estaba muy contenta, se llevó su cuaderno, se llevó su pluma, pero ya no se pudo quedar la semana porque seguía ese dolorcito de pie, ¿no? Mamá, lo único que me duele es mi pie. Ok. Fuimos por ella, ya no la dejamos toda la semana, la llevamos al hospital para que la revisaran y la revisaron, checaron su tumor, porque cuando tú llegas inmediatamente le hacen resonancia magnética, le hacen tomografía y te dan los informes muy rápido. Y nos dijeron que no, que su tumor estaba de hecho haciéndose más pequeño y que a lo mejor, pues sí, efectivamente era falta de calcio, hierro, de todos los minerales que se pierden cuando estás recibiendo ciertos tratamientos. Cuando nos mandan pues más medicamento, minerales, una dieta para Jimena, pues ya regresamos a casa y le empezamos a dar pues su tratamiento. Pero no, ella decía, mamá, me sigue doliendo el pie, no se quejaba demasiado, simplemente era como, mamá, me duele mi pie, y la veías riendo todo el día, la veías tranquila, la veías, solo era, de repente se quejaba del pie, y bueno, la llevamos nuevamente al hospital y la internan, ¿ok? La internan, pero ella ya no quería estar en el hospital. Ella buscaba cualquier pretexto para salirse de ahí. Mamá, me siento bien. Nos decían los doctores, mira, aguanta, después ya pronto vas a regresar a tu casa, pero mira, tenemos que darte este tratamiento. Iba a ser su cumpleaños de mi hermano, su tío Daniel, que fue el 1 de septiembre. Ella se entera y dice, mamá, quiero ir al cumpleaños de mi tío Daniel. Sácame, por favor, llévame al cumpleaños de mi tío Daniel. Le decimos, hija, pero mira, ya no me duele nada. Ese día no se quejó todo el día del dolor de pie. Yo no sé si se lo estaba aguantando,
Yo no sé, pero ella ya no se quejaba. Le decía a los médicos, no, ya no me duele. Y le hacían y le movían, no, ya no me duele, me siento bien. Quiero ir al cumpleaños de mi tío Daniel. Pedimos un permiso especial, y no lo dieron. Dijeron, mira, creo que ya con este tratamiento sígalo en casa. Y pues ya, Jimena no se ha quejado de su pie, la estamos monitoreando, la estamos viendo y no se ha quejado. Entonces puede ir al cumpleaños de su tío Daniel y cualquier cosa la regresa. Fuimos, llegamos a la fiesta y ese día Jimena pasó un gran día rodeado de todos sus tíos, de sus abuelos. Estaba feliz, estaba contenta. Yo veía como que un poquito todavía quería como, pero no se quejaba. Yo le decía, Jimena, ¿te duele el pie? Jimena, ¿te duele? No, no, mamá, yo me siento muy bien. Yo me siento muy bien, tú no te preocupes. De hecho, ella me agarraba mucho las manos y me decía, no te preocupes, mamá, todo está bien. Ok. Así estuvo ella, 15 días, porque, menos de 15 días, porque ella fallece el 12 de septiembre. Ajá. Entonces, así estuvo esos días. Contaba chistes con su tío. Siempre decía, estoy bien. Mamá, estoy bien, ya comiste. Mamá, todo está bien. 4 días antes de que ella falleciera, me acuerdo que nos recomendaron, ella tenía médico alternativo, y nos recomendó unas células madre, Reversel. Dijo, van a comprarle estas células madre para que la fortalezcamos, para que ella se fortalezca, y son muy buenas, y con la ayuda de toda la familia las pudimos comprar, porque eran muy caras y ya estábamos agotados en todo. Ella empieza a tomar la primer cápsula, porque son unas cápsulas, la primer cápsula, la empieza a tomar. Como a los 10 minutos menos, ella comienza a mirar hacia arriba, hacia todo el tiempo esto. Y se comenzaba a reír más. O sea, si mi hija era risueña, comenzaba a reírse demasiado. Como si le estuvieran contando un chiste o algo, empezaba a mirar hacia arriba y a reírse. Entonces yo le preguntaba, Jimena, ¿qué ves allá arriba? ¿Por qué te ríes? No, mamá, no te preocupes, todo está bien. Ok. Pasaron 6 horas, le di la siguiente cápsula y ella vuelve a hacer lo mismo. Yo de verdad siempre lo voy a decir, lo recuerdo perfecto. Yo decía, tal vez está recuperando su vista, tal vez le están cayendo muy bien, porque ella hacía esto y se ponía muy contenta. Movía la boca como platicando, pero no se le escuchaba. Yo me acercaba poquito a escuchar, pero no se le escuchaba. Solo le decía, Jimena, ¿por qué ves mucho allá arriba? ¿Qué estás viendo? Y ella me decía, nada, mamá, todo está bien. Siempre me decía, todo está bien. Ok, me llamó muchísimo la atención eso. Todo el tiempo miraba hacia arriba, se reía, parecía que estaba charlando con alguien. Y le volví a suplicar y le dije, porque yo decía, que me diga que está recuperando la vista, que me diga, puede tener confianza en mí. Ella me dijo, a ver, mamá, no te puedo contar esto porque esto es un secreto mío. Mira tú. Yo le dije, ¿pero por qué? O sea, y me dijo, esto es un secreto, mamá, no te lo puedo contar. Y entonces yo tengo, fíjate, Esteban, dije, ella tiene un secreto, yo también tengo uno, ¿ok? Y a lo mejor si yo le cuento el mío, que nunca le he contado a nadie, es una situación que a mí me pasó cuando tenía 16 años, y es una situación muy vergonzosa. O sea, a lo mejor lo estoy exagerando, pero para mí me dio mucha vergüenza, ¿ok? Yo decía, esto no se lo he contado a nadie, yo le dije a Jimena, mira, yo tengo un secreto también como tú. Yo tengo un secreto que a nadie, te prometo, se lo he contado. Bueno, si tú me cuentas tu secreto, yo te cuento el mío. Y Jimena solo se rió y me dijo, no, mamá, yo ya sé todo de ti. Y le dije, no, Jimena, esto no lo puedes saber. Porque mira, esto me pasó cuando yo tenía 16 años. Yo no se lo he contado a nadie, ni siquiera tú existías. ¿Me entiendes? Yo ya sé todo de ti.
La verdad que me saqué un poquito de onda con eso, dije, ¿cómo que ya sabe todo de mí? Ok. Me le quedé mirando porque ella estaba acostada así, me estaba mirando con un poquito de asombro, de sí, mamá, ya sé todo de ti. Y le dije, no, te prometo que no. Y ella tenía una particularidad, que ella cuando te quería decir algo, te hacías la mano así y que te acercaras tu oído a su boca para decirte. Pues ella me hace así, ¿no? Me hace así, yo me acerco y ella me dice lo que a mí me había ocurrido cuando yo tenía 16 años. Wow. Ella me lo dice, con la mano en el corazón, lo sabía. Eso me sacó mucho de cuadro, o sea, yo decía, no, yo de hecho la volteaba, la levantaba un poquito y le decía, hija, dime por favor quién te está diciendo esto, porque es imposible que tú supieras esto. Y ella me dijo, ya mamá, déjame acostar, déjame dormir. Yo le decía, no hija, dime por favor, ¿quién te lo está diciendo? Mamá, no te preocupes, todo está bien. Se acostó, se quedó dormida, llegó mi esposo, le cuento a mi esposo y le digo, Jimena me lo dijo. Jimena me dijo esto que yo no le he contado ni a mi sombra. O sea, no hay posibilidad de que ella sepa esto. Pues ya mi esposo me dice, pues no sé qué esté pasando, no te lo puedo explicar, pero pues está raro, pero no sé qué está pasando. Ok. Me acuerdo que cuando ella me dice, antes de quedarse dormida, me empieza a hacer como chiste de lo que a mí me había pasado, de lo que ella ya sabía, claro. Y nos comenzamos a reír bastante. Me acuerdo que lloramos las dos, de esas veces, no sé si te ha pasado, que cuando tienes mucha risa, lloras, sí. Lloras y no puedes, y estás llorando de risa. Ok, así nos pasó. Ella me miraba, hacía un poco de chiste con lo que ella sabía, y llegamos a las lágrimas, pero las lágrimas de reírnos tanto. Ok, ella seguía pasando los días, esto fue 4 días antes de que ella falleciera, 2 días más, el 11 de septiembre, ella todavía en la mañana contó chistes con su tío, decía, mamá, me siento bien, seguía mirando hacia arriba, seguía riendo, con su cuaderno, con su pluma, todo el tiempo. Ya habíamos decidido al siguiente día llevarla al hospital, aunque ella no quisiera. Ese 11 de septiembre llegan mis hermanos, porque van a hacer una misa espiritual. Yo tengo hermanos que son medium, ¿ok? Amén. Y van a hacer una misa espiritual. Se meten para hacer esta misa y yo me quedo con mi hija. Mi hija seguía mirando hacia arriba. Pero de repente, ella me extiende la mano. Fíjate, yo ya veía unos días antes que ella ya no quería caminar. Ya no se paraba, la teníamos que ayudar para ir al baño. Ya de alguna manera solo se movía muy poquito, comía muy poquito, pero mirando hacia arriba y riendo todo el tiempo. Ella cuando voltea me toca el hombro, el brazo, y me estira la mano, pero con una fuerza, así como cuando tú ves a una persona que se está recuperando. Sus ojitos siempre estuvieron como, porque ella cuando le hacen la biopsia, ella solo veía, perdió la vista el 80%. Ella solo veía el 20%, sombras. Siempre me decía que veía como sombras. Pero ella perdió su vista el 80%. Y tú le veías su mirada, ¿me explico? Pues ese día que volteó, me tocó el brazo, volteé, me tomó la mano, me estiró la mano para que yo le diera mi mano, me la apretó con una fuerza, yo decía, ella ya no tenía esta fuerza, me la apretó, me miró, por esa última vez que yo vi sus ojos, los vi perfectos, porque me enfocó perfecto, de hecho yo todavía dije, mi hija se está recuperando, porque no le duele nada, porque me dice que todo está bien, porque yo la veo tranquila, a pesar de que veía que ya no comía, que comía muy poquito. Yo decía, a lo mejor las cápsulas Reversel le están haciendo un efecto. Ella me tomó la mano, me miró a los ojos
y me dijo, mamá, con una sonrisa enorme en su cara, mamá, voy a ganar. Y yo le dije, sí, hija, vamos a ganarle a esto. Y ella me corrigió y me dijo, no, mamá, voy a ganar. Y cuando me lo dijo por segunda vez, su mano dejó de apretarme. Cierra los ojos y te prometo, 3 segundos y ella queda dormida. Me asusté un poco. De hecho, le dije Jimena, la moví, pero observé que ella seguía respirando como con la tranquilidad. Así que yo decía, ella está bien. Ella está perfecta porque se quedó dormida y está respirando bien. Bueno, yo me quedé con eso. Salieron mis hermanos, salió su papá y Jimena. Le dije, se quedó dormida, pero ella me dijo, mamá, voy a ganar, antes de quedarse dormida. Y cuando yo le dije, vamos a ganarle a esto, ella me dijo, no, mamá, voy a ganar. Bueno, lo dejamos así. Al otro día, pues la íbamos a llevar al hospital. Nos quedamos dormidos. Mi esposo acá, Jimena en medio, yo a un lado. Y Jimena comienza a convulsionar como a las 2 de la madrugada. Le da una convulsión. Cuando le da una convulsión, regresa, su cuerpo vuelve a estar estable, su respiración estable, pero ella ya no despertaba. Ella ya no despertaba. La despertamos y ya no despertaba. Entonces, la llevamos de emergencia al hospital en la noche. Llegamos, la internaron y los médicos nos dicen que ya solo su pulmón y el corazón están aquí, que es lo que le funciona, que todo lo demás se había venido desconectando poco a poco. Nos preguntaban si ella no sentía dolor, que si ella no sintió dolores los últimos días. Le decimos no, nunca se quejó, siempre dijo que todo estaba bien. Y ellos dijeron, esto es impresionante, porque cuando esto pasa, la niña debió haber sentido dolores muy fuertes, muy fuertes, porque se van desconectando los órganos. De hecho, ya ni siquiera su cerebro, y solo su corazón y su pulmón están activos. Nunca le dolió nada, nunca nos dijo, mamá, me duele, nunca. Todo el tiempo le decimos, se la pasó riendo. Ella todavía se queda, porque mi hija fallece a la 1:59 de la tarde. Yo hice todo, le pedí a todos, te lo prometo. Cuando yo entro al baño, esto lo comparto porque creo que es muy importante. Cuando no entendemos nuestra mente, cuando no entendemos quiénes somos realmente, pues acudimos a todo, ¿vale? Yo me meto, me acuerdo, al baño del Federico Gómez, y yo ese día literal dije, ¿no me ha escuchado Dios? Yo comencé a decir al diablo, ¿no? Porque a mí me enseñaron así, ¿no? Dios arriba y en el infierno el diablo, ¿no? Pero yo decía, si Dios no me ha escuchado, pues entonces le decía al diablo, si tú me estás escuchando, si tú dejas a mi hija aquí, haz de mí lo que quieras, pero si tú dejas a mi hija aquí tener una vida feliz y plena, haz conmigo lo que quieras. Me acuerdo que me salí, me dirigí al cuarto, después de hacer esa tontería, obviamente. Llegué al cuarto y así como entré al cuarto de Jimena, cayeron sus 2 signos vitales. Cayeron así los 2. O sea, ahí es donde ella fallece. Ya es algo que, la verdad, todavía no tengo ni las palabras. Hoy entiendo perfecto la muerte. Hoy entiendo muchas cosas. Pero en ese momento no lo entendía. No me escuchó nadie. No existe nada. Perdí el espíritu por completo. Volví a rendirme. No quiero estar aquí. No quiero seguir. Tengo 2 hijas más. No sé qué nos pasa. Irónicamente, yo tal vez decía, tienen un buen papá, tienen buenos abuelos. Mis otras 2 hijas están bien. Pero en ese dolor
no volteaba tanto a ver a nada. O sea, yo había perdido la fe, había perdido el espíritu, me enojé mucho con Dios, yo menté madres con Dios, no existes, esto no existe, todo esto es una tontería. Imagínate, el día de mañana, cualquier cosa, ya no... Y yo siendo una buena cristiana, vamos a ponerla así, que nunca maté a nadie, que nunca hice daño a nadie, y nadie me escuchó, el mundo me daba miedo, muchísimo miedo. Yo decía, no, esto no es para mí. Terminé muy mal, la verdad que terminé muy mal. Yo creo que con una pérdida de espíritu tremenda. Y así fueron pasando mis días, donde solo mi mente estaba maquilando esa parte de cómo puedo escaparme de este mundo, ¿no? ¿Cómo puedo irme de aquí? Esto no tiene un sentido, no vale la pena la vida, no hay quien... No, todo eso de Dios es una tontería, no hay quien te ayude cuando realmente lo necesitas, y ese tipo de cosas que pasaban por mi mente. Ok. Yo muy enojada con Dios, me acuerdo que me dormí, yo ya no podía más, me pasé todo un día llorando, no sé de dónde saqué tantas lágrimas, que yo recuerdo mis ojos ya no los podía ni abrir, de tanto llorar, encerrada en el cuarto, llorando. Que recuerdo que me dormí de corazón pidiéndole a Dios, aunque yo estaba muy enojada con Él. Esa era la ironía. Yo estaba muy enojada, pero me acuerdo que dije, si no me ayudas, voy a morir. Estaba muy mal, de verdad, era una pérdida muy horrible. Al otro día, una amiga me dice que me recomienda una película y me la compartió por Facebook. Se llama Conversaciones con Dios, de Neale Donald Walsch, el autor. Sí. Yo dije, no quiero saber nada de Dios, yo no quiero saber nada de ese señor, por favor no me hables de él. Y me dijo, no, Elena, mira, está muy bonita la película, puedes verla. No, la verdad es que ni la vi. Pero al otro día, una amiga diferente viene a visitarme y me trae el libro físico. Era lo mismo, era el libro, esta vez era el libro, la otra era la película. Y me dice, mira, este libro te va a ayudar muchísimo. Yo dije, no, es que yo no quiero saber nada de ellos. Mira, Esteban, yo no buscaba creer. Eso es lo que hoy sé. Yo ya no buscaba creer porque hice de todo. Y de alguna forma, pues no, nada se manifestó, ¿ok? Entonces yo decía, no quiero creer en nada, y me decía, no, es que mira, este libro no habla de ese Dios barbón que nos han vendido, este libro te va a ayudar muchísimo, te va a gustar. Y yo decía, no, pero bueno, te agradezco. Lo tomé, lo puse en mi mesita de centro de la sala y le dije, muchas gracias, te lo agradezco. Ya, se fue. Ese día, mira, yo pasaba por el libro, lo volteaba a ver, decía, me llamaba la atención, pero no lo quería abrir porque decía Conversaciones con Dios, ¿ok? Y yo estaba muy enojada. Pero en la noche tomo ese libro, lo tomo y le empiezo a hojear, y ahí comencé a leer sus primeras páginas. Y esto siempre lo comparto. De las primeras páginas del libro de Conversaciones con Dios de Neale Donald Walsch, que es No puedes tener lo que quieres. Mira, todo el inicio es maravilloso porque de entrada te atrapa, porque está hablando de la conciencia, de lo que realmente somos, ¿ok? Entonces, no puedes tener lo que quieres, puedes tener lo que eres. Entonces yo por primera vez me hice esa pregunta, que yo creo que es la pregunta que todos los seres humanos deberíamos de hacernos. ¿Quién soy realmente? Y ahí me empecé a preguntar, ¿quién soy realmente? O sea, no puedo tener lo que quiero, eso estaba más que claro, no pude obtener lo que quiero, pero puedo obtener lo que soy. Entonces esta parte de quién soy. Y empecé a hacer una introspección de todo lo que yo era. Ahí conocí lo que realmente hoy entiendo como ego, ¿vale? El ego, las personas por lo regular tienen esa parte de
ay, es la gente que se cree mucho, o es la gente que está inflada en ciertas cosas, y yo digo, no. El ego es la falsa identificación del ser. Es todo lo que tú dices que eres. Es lo que tú piensas de ti, tus creencias, lo que ves en el espejo, tu nombre. Todo eso es el ego. Y yo lo empecé a mirar por primera vez. Porque mira que todas esas preguntas que vienen ahí son preguntas extraordinarias que hacían que yo me fuera metiéndome, porque yo de verdad lo digo, son preguntas que yo le hubiera hecho a Dios. Todas estaban ahí. Todas esas preguntas y tenían unas respuestas extraordinarias. Unas respuestas que me hacían llorar, pero ese llorar era desde me estaba haciendo consciente. ¿Ok? Bueno, así me pasé leyendo ese libro hasta el otro día, 6 de la mañana, porque me atrapó. Es extraordinario ese libro. Y bueno, así fueron pasando los días. La verdad es que yo, como tenía pensamientos de no estar aquí en esta vida, de esta vida es una porquería y ese tipo de cosas, como yo había tenido 2 intentos de quererme quitar la vida, pues a mi esposo le dicen que este ya es un tema de psiquiatra, ¿ok? Me dicen, tu esposa necesitas buscarle un psiquiatra. Lo estuvimos buscando, después ya lo conocí, pero estuve yendo también a terapia psicológica antes. Unos no me gustaron, la verdad te confieso, eso de estas cosas pasan, tienes que echarle ganas, no me gustaba, o sea, francamente yo decía no, pero encontré al señor Fernando Jiménez, un gran amigo para la familia, y la verdad es que con él me quedé, ¿ok? Y yo tenía como más apertura, estaba cuestionando todas mis creencias gracias a ese libro, y decidí ir a la terapia psicológica en lo que encontrábamos al psiquiatra. Ok, llegamos a esa terapia psicológica, me acuerdo, esa terapia psicológica donde el señor Fernando me dice, Elena, mira, no vistas de negro, porque yo iba con colores oscuros, porque mira, ella era una niña y pues ponte colores, y cuando llegues a tu casa vas a poner música, porque mira, ella era una niña. La verdad es que ese día me dejó una buena vibra, como dicen por ahí. La verdad es que algo me resonó y dije, sí, yo quiero poner música para Jimena. Llegué a casa, llegamos con mi esposo, mis 2 hijas. Mi esposo me dice, voy a ver a mi mamá, y ¿quieres ir? Me voy a llevar a las niñas. Le digo, no, voy a ponerle música a Jimena. Me acuerdo que pongo teníamos un DVD conectado al televisor, ahí escuchábamos música, y pues elijo un DVD al azar, y lo pongo, buscando una música que a Jimena le agradara. Cuando lo pongo, el intro mix que aparece en la televisión empieza como a trabarse, hacerse así como de arriba para abajo, y yo digo, este compacto es de Los Guardianes del Amor. Los Guardianes del Amor es música que no escuchaba Jimena, y yo dije, no, esto lo voy a quitar, no te gusta, porque ahí como que yo hablaba con mi hija, ¿no? Y le voy a quitar, y cuando lo intento quitar, no sale, o sea, sigue trabado esa cosa. Escucho algo así como, ¿no? Cuando escucho eso, el DVD sale, pero alcancé a ver en la televisión que decía, la canción 18 decía Tu Ángel. Amén. Me llama mucho la atención y digo, wow, Tu Ángel, a ver, déjame volverlo a meter. Meto el DVD, el compacto, pongo la canción, y de verdad, o sea, la canción es extraordinaria, la canción es un mensaje de allá para acá. De allá para acá, o sea, yo sentía que ella me estaba hablando, yo decía, es que ella está diciendo, mira, Dios me permitió ser tu ángel, quedarme aquí, yo todavía sigo aquí, yo todavía estoy aquí. Eso es lo que dice la canción. Yo le hablo a mi esposo se regresa, estuvimos hablando, pero bueno, seguían pasando los días, y aunque pasaban ese tipo de cosas, mi mente seguía
analizando todo, esto no tiene sentido, tal vez es un exceso de frustración. La mente era mi peor enemiga en ese momento, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo tenía una mente muy analítica, donde todo lo analizaba, donde yo tenía los juicios y las etiquetas bien puestas, donde esto no, esto es del diablo, esto es de Dios, esto es malo, esto es bueno. O sea, estaba mi mente muy establecida en eso, ¿ok? Después de ahí, ya otros días, pues iba pasando el tiempo y llegan mis hermanos aquí a casa para hacer otra misa, una misa para mi hija. Pasan, hacen la misa, yo un poquito renuente porque la verdad es que estaba como entre no, o sea, son mis hermanos, siempre me han querido ayudar, los amo y los quiero demasiado, pero cuando te pasan ese tipo de cosas, tú pierdes mucha fe, ¿ok? Y yo ya no buscaba creer. Yo lo que me daba cuenta que me comenzaba a pasar es que buscaba saber. ¿Me explico? Llegan, hacen la misa. Fue una misa muy bonita, de verdad, donde pude, a través de mi hermana, escuchar a mi hija, porque ella es medium, pero aún así la mente siempre te dice, no, o sea, no, esto no es verdad, no, es estarme haciendo un daño, ¿no? Cuando termina la misa, mi hermana se sienta, ella se pone muy fría cada vez que está como en contacto con es su historia, pero bueno. Y le dice a mi hermano que está sentado al lado que se quite porque quiere acercarse a mí. Cuando ella se acerca a mí, me dice, porque yo todo el tiempo estaba llorando, ese día terminé llorando, y me dice mi hermana, tengo un mensaje de tu hija. Ella dice que si vas a llorar, que sea de alegría, como 4 días antes de su partida. Cuando ella me dijo eso, pues a mí se me vino lo de mi secreto y que lloramos y nos dio mucha risa. La verdad es que, mira, cuando ella me dijo eso, yo sentí realmente a Jimena. O sea, yo sí dije, ella está aquí, porque mi hermana no lo sabía. Ella está aquí. Pero nuevamente la mente, esto es un exceso de frustración, esto no es verdad. Y yo quise probar a mi hermana. Y yo volteé y le dije, ok, y si Jimena te está diciendo eso, dile que te diga de qué nos reímos. Dile que te diga de qué nos reímos. Mi hermana me acuerdo que solo se sonrió y me dijo, fíjate, la particularidad de Jimena. Me hizo así, me hizo que me acercara. Eso me llama la atención, me acerco y también mi hermana lo sabía. Imagínate, o sea, para mí ya era impactante porque era es que esto ya no es un secreto, o sea, yo pensé que solo yo lo sabía, pero ella me lo dijo y yo le dije, le pregunté más cosas de Jimena, le dije, ella te está diciendo esto, ¿cómo es que te lo dice? Y ella me dijo, yo solo paso un mensaje, no me dijo más. Ese día, Esteban, me quedé sin dormir toda la noche, seguía leyendo el libro de Conversaciones con Dios, seguía leyéndolo porque mira, hay muchas cosas que yo no entendía de ese libro. Reconozco que nunca en mi vida había leído nada. O sea, apenas y acabé mis estudios básicos, que yo no entendía muchas cosas de las que yo estaba leyendo, ¿ok? Y le regresaba y volvía a leer, porque estas cosas que ya habían pasado me estaban realmente taladrando la cabeza. Pero aún así, mi mente cerrada, no, esto no es verdad, nuevamente. Ok. Así llega, mi hija cumple años el 3 de diciembre. El 3 de diciembre llega ese día y mis hermanos llegan aquí a la casa y pues en cumpleaños en honor a su cumpleaños van a hacer otra misa. Ok, los dejamos pasar y mi hermano Mario es el que me dice hasta el último, ¿vale? Hasta el último me dice, eso fue un 5 porque Jimena cumplió el 3
y vinieron hasta el día 5 de diciembre, ¿ok? Y mi hermano me dice, oye, Jimena dice que lo que tú le pidas, ella te lo va a dar. Yo dentro de mí dije, ¿cómo? Sí, ella dice que todo lo que tú le pidas, ella te lo va a dar y no quiere nada. Yo entre mí, no se lo dije a mi hermano, pero entre mí dije, o sea, ¿cómo? ¿Quieren que yo convierta a mi hija en un por favor, dame esto, dame aquello, dame aquello? No lo voy a hacer. Eso es una tontería. Yo me quedé con ganas de donarle mi cabeza, no pude, con ganas de salvarle la vida. ¿Tú crees que un día yo le voy a pedir algo a mi hija? Jamás. De verdad, como con un coraje, dije, jamás voy a pedirle nada a Jimena. Jamás. Eso es una tontería. Yo no voy a convertir a mi hija en un santo, en algo donde yo tenga que pedirle cosas. No, eso es imposible. Me aguanté un poco ese coraje, me levanté y hasta ahí quedó, ¿ok? Pero fíjate, yo, Esteban, ya estaba leyendo. De alguna forma me llamó mucho la meditación, porque lo comenzaba a hacer, comenzaba a quedarme en la noche en silencio, solo concentrada en mi respiración. Eso me hacía sentir muy bien, porque yo cuando fui a psiquiatra, a mí me dieron diazepam por un mes, ¿ok? Yo no dormía, pero cuando yo meditaba, yo comencé a meditar, yo comencé a dormir y dejé esa cosa, ¿vale? Porque también, esa es otra historia de ahí que me alargaría muchísimo, donde Luis Armando, que fue mi psiquiatra, me decía que él no quería que yo tomara ese medicamento muchos años, ¿no? Porque él conocía gente que seguía tomando ese medicamento y se hizo como dependiente, ¿no? Él me decía, yo no quiero que pase eso contigo. Pero yo meditaba, yo estaba haciendo caso a todo lo que yo leía, porque empecé a investigar muchísimo de qué pensaba Jesús de la muerte. Me aparecieron muchos más maestros que yo no conocía, más libros. Todas las noches era quedarme a leer, dormir, leer, dormir, leer. Y cuando llega el 17 de diciembre, suena mi teléfono. Contesto, era Axiri, la mamá de la niña que hablamos al principio, de Ivana Geraldine, niña de 4 años con cáncer 4º grado. Y me dice, Elena, ¿te acuerdas de mí? Al principio no la recordé, le dije, no, ¿quién eres? Me dice, soy Axiri, mamá de Ivana. Cuando me dijo eso, la recordé de inmediato. Pero era una voz triste, era una voz desolada, decía que estaba en la avenida del Federico Gómez y que tenía ganas de quitarse la vida. Wow. Yo le decía, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Ivana ya no puede más. Ella me comentaba, un estudio se llama punción lumbar. Ya su tumor ya está en las últimas, ya se recorrió, ya no tiene salida mi hija, no lo voy a soportar. Elena, yo sé que tu hija falleció. Yo me enteré por Facebook, porque yo con ella después ya no hablé, pero sí después ahí nos mandamos solicitud de amistad. Y ella me dijo, yo me enteré de la partida de tu hija y perdóname si te estoy molestando, si te estoy hablando, pero metí mi mano a la bolsa y fue el teléfono que yo saqué, ¿ok? Ok, cuando ella me empieza a decir esto, que ya Ivana, que ya no tiene, que ya no la va a librar, que ella tiene muchas ganas de quitarse la vida porque ella no va a soportar que le pase algo a su hija, pues yo la entendía perfecto. Yo me conectaba con su dolor, recuerdo sin decir una sola palabra, desde el otro lado del teléfono me brotaban las lágrimas, porque yo sabía lo que ella estaba sintiendo. No estaba exagerando. Era su sentimiento real, porque yo lo sentí. ¿Ok? Total, que la voz ya se fue apagando. Recuerdo que yo ya no le dije más, simplemente colgamos. Yo con un miedo, porque recuerdo que sí tenía miedo, porque dije, sí se puede aventar, sí puede hacer esa locura. Y ahí pues yo ya meditaba,
Me acuerdo que me senté ahí a una bóveda espiritual donde yo meditaba. Miré a Jimena, prendí mi veladora. Miré a Jimena y le dije, sé que dije hace unos días que yo no iba a pedirte nada. Y aquí estoy a punto de pedirte algo. Ahora entiendo a tu tío a lo que se refería. Yo no lo comprendí, no lo entendí, pero quiero pedirte algo. ¿Por qué me atreví a pedirle a Jimena? Porque con todas estas cosas que ya estaban ocurriendo, de alguna forma hacían que yo la sintiera. Que se abría esa posibilidad de que Jimena se hubiera querido comunicar conmigo, o se estuviese queriendo comunicar conmigo. O sea, había esa chispa que me hacía un poquito creer que Jimena seguía aquí, ¿ok? Por todo lo que ya había pasado. Y le dije, me trago mis palabras, quiero que vayas con Axiri, porque tú sabes lo que quiere hacer. Quiero que vayas con Ivana. Solo eso te voy a pedir. Solo eso. Ve con ellas. No las conozco, no las he mirado más allá, pero quiero que vayas con ellas. Se lo pedí de corazón a corazón, como jamás había pedido algo. También digo que le pedí disculpas porque eso fue real, ¿no? ¿Sabes? Y te pido una disculpa porque yo me paré muy enojada, en enojo de decir nunca te voy a pedir nada. Mira, ese día apagué mi vela, se acabó el miedo, ya no sentía tanto miedo como cuando había hablado con Axiri. Me fui a dormir tranquila. Por primera vez estaba sintiendo que Jimena me había escuchado. Yo lo sentía que me había escuchado por como se sentían mis emociones. Sentía que me había conectado con ella, sentía que me había escuchado. Me fui a dormir con mucha paz, con mucha tranquilidad. Yo de hecho le decía, gracias porque sé que ya estás allá. Y me quedé dormida. Pasaron como 2 días, y vuelve a sonar mi teléfono. Y era Axiri, para disculparse me dijo, Elena, discúlpame, soy Axiri, mira, es que ese día te hablé, estaba muy desesperada, y yo así de, no importa, pero dime cómo está Ivana. No, Ivana está bien, mira, la verdad es que yo regresé ese día que hablé contigo, y Ivana comenzó a tomar el ensure con popote, comenzó a comer, pero yo la veo mejor, solo hablaba para disculparme contigo, ¿ok? Yo decía, no te preocupes, todo está bien. No, pues gracias, Elena. Y ya, ahí terminamos de hablar. Después así llegó la Navidad, nos hablamos todavía en la noche. Antes de eso, ella me dice, como ya hablábamos, me decía, oye, Elena, Ivana quiere salir y quiere pasar la Navidad con mi mamá, con sus hermanos, porque ella tiene una hermana gemela, Madeleine. Y dice, no sé qué hacer, yo quiero un consejo. Y le dije, mira, yo no te puedo dar un mal consejo, ni sácala, ni ese tipo de cosas, pero haz lo que tu corazón te dicte, haz lo que tu corazón te diga. No, es que mira, Elena, si ya no me dan esperanzas para Ivana, yo la veo bien y quiero que ella vaya a disfrutar a sus abuelos, a su abuela y a sus hermanos. Y le dije a Chiri, insisto, yo no puedo darte un mal consejo ni decirte, déjala, sácala. Solo haz lo que tu corazón te diga. Tú sabes cómo la ves y todo eso. Ella decide sacarla. Había una doctora, la doctora marroquí. Era una doctora bastante dura, bastante severa. Era una doctora que siempre que tú hacías eso, porque a mí me pasó con Jimena, siempre decía, no, o te quería echar como ahí, como culpas, ¿no? Si le pasa algo bajo su responsabilidad y ese tipo de cosas. Pero también había médicos muy empáticos que decían, adelante, que vaya, que haga, que disfrute la fiesta. Y Axiri me habla para decirme que la sacó, que le dieron ese permiso y que la llevó a pasar Navidad con sus hermanos y su abuela. Nos hablamos en Navidad. Y el teléfono de casa, el día 27 de enero, suena
baja mi esposo porque eran 6 de la mañana y dice, bueno, ya, simplemente dejó el teléfono ahí, sube. La verdad es que cuando suena el teléfono 6 de la mañana, siempre piensas que es algo negativo, ¿no? Y más que yo tenía la mente siempre acostumbrada a lo negativo. Bueno, sube mi esposo y me dice, oye, esa Siri. En ese momento sí pensé, debe ser una mala noticia, ¿no? Para 6 de la mañana. Bajé, le contesté, hacía mucho frío, era diciembre, pero era una voz feliz. Ahora era una voz diferente, era una voz llena de alegría. Me decía, Elena, tengo que contarte algo, tengo que decirte algo, por favor, escúchame. Te iba a marcar a las 4 de la mañana. Pero, fíjate, no, este mensaje de cuando yo soñé a Jimena, antes de que pasara todo esto, no te lo he compartido, ¿ok? Para allá voy. Cuando ella me dice 4 de la mañana, pues a mí me llama mucho la atención, porque antes de que pasara todo esto que te estoy compartiendo, yo tuve un sueño real con Jimena. Un sueño real donde yo la toqué, yo la abracé, real. O sea, real estoy hablando de ahorita estoy contigo, me despierto y no es que yo estaba en una sesión con Esteban, ¿no? Real. Mira, te voy a contar un poquito esto para que me entiendas. Cuando yo pierdo a Jimena, cuando fallece Jimena, mi hermano Mario me presenta a un amigo, Leonardo. Leonardo pierde una hija de 22, 23 años y él me dice, mira, él ya tuvo su proceso, si tú hablas con él, te va a servir muchísimo. Entonces me lo presenta para que yo hablara con él. Y hablábamos todos los días tempranito a las 8 de la mañana, todos los días. Y yo le preguntaba, oye, Leonardo, ¿tú no has soñado? Yo le hablaba mucho de un sueño porque yo tenía la creencia de que cuando un familiar fallece, se va a despedir, ¿no? Yo escuchaba mucho de eso en mi familia. Se va a despedir y ahí va contigo y lo vas a soñar. Yo soñaba a Jimena entubada, pero nunca la soñé bien, ¿no? Irónicamente solo soñaba a mis otras 2 hijas bien y yo más enojada con Dios. Ok, cuando yo comienzo a hablar con él, la verdad me da mucha paz, mucha tranquilidad. Y él me dice, no, hablamos de acuerdo del sueño. Y me dijo, le dije, pero yo quiero soñar a mi hija, yo la quiero ver. Y me dijo, no, Elena, yo no te puedo prometer eso. Pero mira, te voy a decir algo. Ve a dormir hoy en la noche, pones tu mano en el corazón y te prometo que la vas a sentir porque ella ahí vive. Duérmete con eso. No la vas a ver porque no te puedo prometer eso, pero sí la vas a sentir. Pues ese día hice caso así al pie de la letra. Me fui a dormir, puse mi mano en el corazón y me quedé dormida. Pero irónicamente comienzo a soñar horrible. O sea, horrible es de que había humo por todos lados. Yo solo veía, estaba como en el hospital, veía como los pies de los doctores. Y yo estaba en una camilla y estaba Jimena, pero no la podía ver porque había como mucho humo. Yo como que la sentía, pero no la podía ver. Yo veía todos los pies de los doctores. Entonces en eso escuchaba que le decían, dígale a la señora Elena que ya falleció su hija. Cuando yo escuchaba eso me daba un miedo horrible y quería abrazar como a Jimena, la quería agarrar. Y yo decía, no puede ser. Cuando pasa eso que yo sentía mucho miedo, despierto. Pero cuando yo despierto, veo el foco de mi casa, un cuadrito que tenemos por allá, veo mis paredes, pero no me puedo mover. Acá en México, no sé allá, pero acá en México tenemos la creencia de que se te sube el muerto, ¿no? Así él dice, ¿no? Parálisis del sueño. Así es, ahí estaba yo, ¿no? Con la parálisis del sueño, viendo todo, pero no me podía mover. En ese momento, hoy lo entiendo. En ese tiempo todavía no lo entendía mucho, pero hoy entiendo lo que me sucedió. En ese tiempo yo decía, eres consciente porque estás paralizado, pero sabes, es mi foco, es mi casa, es mi cuerpo, soy yo la que estoy así. Y en ese momento pensé, se me subió el muerto, porque eres consciente, se me subió el muerto. Cuando digo eso, siento todavía mi mano en el corazón, porque yo sentía miedo, pero cuando yo digo eso,
comienzo a sentir mi mano en el corazón. De hecho, la quise zafar, no se zafaba, estaba totalmente paralizada, no la podía mover. Pero pienso y recuerdo lo que me dijo Leonardo. Y me dijo, no la vas a ver, pero la vas a sentir. Y mira, en ese momento cambié toda la mentalidad y empecé a decir, Jimena, ¿eres tú? Cuando dije eso, la luz cambió, te lo prometo. O sea, la luz era otra luz. Empecé a sentir realmente, dije, Jimena, ¿eres tú? De hecho, cerré mis ojos para sentirla más porque sabía que no la iba a ver, igual solo la iba a sentir, quería sentirla a todo lo que da. Seguía con mi mano sintiéndola aquí, apreté mi mano, cerré mis ojos, pero en el momento en el que cierro los ojos, despierto. No sé cómo puedo explicar esto, pero era un sueño real, como en otra realidad, pero era real, o sea, real. Yo estaba recargada en un carro y yo veía a lo lejos jugar muchos niños y entre esos niños estaba mi hija Jimena. La veía correr con una niña, todavía lo recuerdo perfecto, dos trencitas, una faldita rosa. Corrían felices y yo recargada en el carro, pero yo era consciente de que había cerrado los ojos en ese estado letárgico y había despertado ahí. Yo era consciente, o sea, no era un sueño, era real. Yo comienzo a perseguir a mi hija porque la veo, comienzo a perseguirla, comienzo a quererla atrapar, había muchos niños, comienzo a quererla atrapar, no puedo, se me desvanecía. Mira, literal, yo sentí 2 horas. Que corrí, me dolía la garganta, las rodillas, me dolían las plantas de mis pies, de tanto correr, sentía el raspor de la garganta cuando corres. Llegó un momento en el que me detuve, la observaba cómo corría, con niños, feliz, contenta, y recordé, porque te vuelvo a repetir, era consciente todo el tiempo de que yo estaba ahí y sabía cómo había pasado de la parálisis de sueño a ese lugar donde yo estaba. Y recordé cuando fallece Jimena, te comentaba que todas mis investigaciones fueron de la muerte, que pensaba Jesús, y ahí me apareció Krishna, ¿ok? Una vez yo buscando a Krishna, me sale Krishnamurti. Es un filósofo hindú. Sí, espectacular. Espectacular. Y yo me acuerdo que vi una conferencia de él donde estaba hablando de la muerte, porque esas eran mis investigaciones. Y cuando él está hablando de la muerte con las personas, yo todo eso lo recordé en el sueño. Recargada en el carro, estaba yo recordando esa historia de Krishnamurti. Y él estaba hablando con las personas de la muerte y una persona levanta la mano. Y le dice, mira, ¿qué me puedes decir? Yo acabo de perder a mi madre, tiene 15 días, estoy devastado, no sé qué hacer. Y el chiste es que él empieza a decir todo lo que siente y Krishnamurti le interrumpe y le dice, no, eso no es amor. Pues me llama la atención porque dije, ¿cómo que no es amor llorarle a tu ser querido, estar triste por tu ser querido? O sea, me llama la atención la respuesta de Krishna. Dice, no, es que eso no es amor. Eso que tú estás sintiendo es ego, es apego, estás actuando desde el ego, ¿no? Y dice la persona, no, o sea, estás negando que yo amo a mi madre, estás negando el amor que siento hacia mi madre. Y Krishnamurti le dice, no, yo no estoy negando el amor que sientes hacia tu madre. Lo que te estoy diciendo es que estás reaccionando desde el ego. Y le pone un ejemplo, le dice, te voy a poner un ejemplo para explicarte mejor. ¿Tú crees en Dios? Le pregunta. Entonces esta persona le dice que sí, ¿no? Le dice, sí, yo creo en Dios. Ok, pues vamos a suponer que Dios, ese Dios que tú crees, baja del cielo y te dice, no te preocupes más. Tu madre ya está conmigo, tu madre ya está feliz, ya está contenta, ya no le duele nada, está feliz. La tengo en el paraíso. Pero hay una condición para que yo la pueda tener aquí, ¿ok? Que tú ya no la vas a volver a ver. Y entonces la persona primero le dice, eso no lo diría Dios, ¿no? Y Krishna le dice, solo estamos suponiendo,
¿ok? No es la verdad, solo estamos suponiendo a partir de que tú me dijiste que creías en un Dios. Entonces, Dios te está diciendo, la tengo bien, pero la condición es que tú ya no la vas a ver. ¿Qué le responderías a Dios? Y la persona dice, no, es que yo todavía la quiero abrazar, la quiero ver, yo. Y Krishna le seguía interrumpiendo, estás hablando desde el ego, desde el yo. Le da una explicación un poquito más larga, donde cuando fallece una persona, lo que nos duele es lo que la persona representaba para nosotros, ¿no? Pero es eso lo que duele. Entonces, Krishna le dice, sigues en el yo, y mientras sigas en el yo, no podrás ver a tu madre. Entonces él recapacita un poquito, porque Krishna le seguía explicando, tú me dijiste que creías en Dios, yo no dije nada, tú me dijiste, y te estoy diciendo que él la tiene bien. Y pues él como que ya le cae el 20 y dice, sí, la verdad es que sí le diría que sí a Dios, le diría que sí, que mi madre sea feliz, que ella esté bien, que no importa si yo no la vuelvo a ver. Realmente notas a esta persona soltando a su mamá, diciendo, no importa si yo no la vuelvo a ver, pero que ella esté bien. Krishnamurti le dice, pues ese día volverás a ver a tu madre. Yo me acordaba en ese sueño que estaba teniendo con Jimena, y yo decía, sí, tal vez no la puedo tocar, no la puedo volver a ver, pero empecé a gritarle a lo lejos que la amaba con todo mi corazón, que era una niña excepcional, todo lo que salió de mi corazón se lo grité, y la verdad es que la dejé. Me di la vuelta, y así dándome la vuelta, ella estaba así a 3 pasos de mí, con los brazos abiertos. La pude abrazar, la pude tocar, la pude sentir, le levantaba su carita, ella me decía, mamá, estoy bien, me decía que estaba leyendo mucho, que tenía un amigo que se llamaba Ricardo, pero que yo le decía, pero ya me ves bien, y ella me decía, mamá, te veo bien, todo está bien, mira, yo así abrazándola, y cuando yo abro mis ojos, la cara de mi esposo aquí, me dice, yo te iba a despertar, porque te empezaste a mover y quería quitar tu mano y la mantenías muy rígida, pero lo que me llama la atención es que cuando yo despierto tenemos un reloj ahí al lado, y eran las 4 de la mañana, ¿ok? Ahí pasaron algunas cosas con mi hermana medium, porque yo le hablé a mi mamá para decirle, oye mamá, soñé a Jimena, ya no pude dormir porque con mi esposo nos levantamos, tuvimos un café, muy tempranito le hablé a mi mamá, de ahí nos fuimos mi mamá me dijo, sí, también aquí pasaron algunas cosas, fuimos a casa de mi mamá, estaba haciendo café, ahí también hubo otro mensaje, porque una de sus muelitas que a Jimena se le había caído, mi mamá se la quedó, y la tenía guardada en un alajero allá arriba en su cuarto. Pues ese día yo me senté en la silla donde estaba esa muelita, se la entregué a mi mamá me dijo, no sé cómo pudo llegar hasta ahí. Luego mi mamá la pensó y me dijo, mira, yo creo que Jimena quiere que tú la tengas, me la entregó. Pero mira, Esteban, todo esto, te lo prometo, lo trato de resumir, pero tiene un contexto con una bendición tan grande para mí, porque esa muelita después me enseñó a soltar, ¿vale? Porque la perdí y por ahí pasó algo, pero bueno, eso es lo que llegué con mi mamá. Dice mi mamá, tu hermana no pudo dormir, estuvo viendo a Jimena toda la noche, y ella dijo, ve con tu mamá, ella te ha estado esperando, y se queda tu hermana dormida a las 4 de la mañana. Todo era a las 4 de la mañana, o sea, a mí me llamaba la atención, ¿ok? Pues Aksiri, volvemos a lo que pasa con Aksiri, ¿no? Aksiri me dice, cuando ella me dice, Elena, yo me desperté 4 de la mañana, te iba a marcar, pero mi mamá me puso una cachetada. Cuando dijo 4 de la mañana, yo le pedí a mi esposo una cobija, porque dije, esto va para largo, hacía mucho frío. Me quedé ahí en el sillón escuchando a Aksiri, y Aksiri me comienza a decir, Elena, mira, te voy a contar primero algo, pero quiero que me esperes, porque esto último, quiero que, o sea, con una alegría, Esteban en su voz la transmitía, era una voz muy, muy alegre, y yo, ok, a ver, comiénzame a contar. Y ella me dice, mira, es que yo tuve un sueño donde
ella peleaba, dice un sueño que sintió muy feo, porque dice ella peleaba con una persona que estaba quemada de todo su cuerpo. Y esa persona se quería llevar a Ivana. Y ella pues peleaba con esa persona. Cuando ella me empieza a contar esto, yo decía entre mí, no entiendo, eso se hubiera esperado, no sé, a las 10 de la mañana o algo así, ¿no? Para contármelo. Pero la verdad es que la escuchaba porque siempre me decía, pero espérame, porque hay algo importante que tengo que decirme. Ok. Dice, yo peleaba con esta persona que estaba quemada completamente, no sé de dónde sacaba ella armas y peleaba, y le decía a su hermana Madeleine, llévate a Ivana, sácala del cuarto. Se metía a su hermana Madeleine, sacaba a Ivana y se iban. Y ella seguía peleando con esta persona que estaba totalmente quemada. Dice, el chiste es que la dejé tumbada a esa persona, quedó tumbada, y cuando yo voy a regresar al cuarto donde estaban mis hijas, cuando yo entro al cuarto, Elena, era una luz que no puedo describir, era una luz muy bonita, ¿ok? Decía, era una luz brillante, y yo, ok, ¿y quién crees que estaba ahí, Elena? Yo dije, Dios, tal vez, ¿no? Dije, no sé, Dios. Y me dijo, no, Elena, estaba tu hija. La verdad es que sí me sacó un poco de onda esto, pero la seguí escuchando. Y ella me dice, yo me acuerdo muy bien de tu hija, Elena. No la conocí mucho, pero me acuerdo muy bien, porque cuando yo entro al cuarto, ella me dice, ¿sabes quién soy? Y le dije, sí, eres Jimena. Y me iba a acercar para darle un abrazo y ella me dijo que no. Solo me hizo con su dedo que acercara mi oído a su boca. Otra particularidad, o sea, yo decía ya, o sea, te prometo, del otro lado yo estaba llorando porque yo decía, es mi hija, ¿vale? Y mira, ella iba con un pants, luego me la empezó a describir, iba con un pants, una gorrita tejida, mira, todo, me estaba describiendo a Jimena. Cuando ella me dice, Elena, que acerque mi oído a su boca, ella me dice, no te preocupes más, tu hija ya está sana, tu hija va a crecer contigo, la vas a ver crecer. Wow. Y ella lo decía y lo gritaba, Elena, mi hija ya está sana, Elena, mi hija ya está sana. Yo te confieso, yo decía, sí sé que es Jimena. O sea, sí, ya todo esto que me está pasando, por Dios, o sea, sé que Jimena me ha estado hablando y me ha estado hablando por todos lados. Mamá, no me he ido, mamá, no existe la muerte, mamá, seguimos aquí, porque aparte todas mis investigaciones que yo comenzaba a hacer. Pero yo decía, ¿cómo así? O sea, no lo entendía, porque a lo mejor yo pensaba, no sé, a lo mejor sí con el tiempo va a ir sanando el tumor, ¿me explico? Mi tío, del que te hablo, él, por ejemplo, todavía duró 10 años más porque él acaba de fallecer el año, ahora estamos empezando este año, en 2025, y yo, la verdad es que yo decía, mi tío va muy bien con su tratamiento, a lo mejor así le pasa a Ivana, ¿no? Pero no, Axire decía, mi hija ya está sana, mi hija ya está bien, tu hija me lo dijo, tu hija vino, porque ella también hablaba de ese sueño real, ella lo sintió real. Mira, me quedé con mucha fe, si te lo puedo decir. Yo no conocía lo que era la fe, ahora estaba creyendo. Me venían todavía pensamientos como, no, estas cosas no pasan, estas cosas no existen. Pero ya no las escuchaba tanto. Ya era un, sí, ya no puedo cerrar los ojos, ya no puedo cerrar mi conciencia. Sé que la muerte no existe, tengo que saber más de esto. Y listo, o sea, hasta ahí quedó. La verdad es que seguimos hablando, pero a Ivana ella la tenía que regresar el 8 de enero para una operación que a Ivana le tenían que hacer. Y cuando Achide hablaba conmigo me decía, no, yo ya no la voy a regresar, mi hija está muy bien, yo la veo cada vez mejor, está comiendo, tu hija me dijo, ok. Yo estaba un poquito, no en shock, pero sí de alguna manera diciendo, ok, Ivana puede sanar su tumor, pero tiene que seguir yendo a
a que la revisen, a que la vean. Y una vez hablando con Axiri le dije, mira, Axiri, yo te prometo, nunca había visto fe más grande que la tuya en toda mi vida. Nunca la había visto. ¿Me entiendes? Sé que, porque yo le recomendaba a más personas, mira, puedes ir con él, puedes ir allá, puedes buscar esto. Y me dijo, no, o sea, siempre se negó y me dijo, no, mi hija ya está sana. Tu hija me lo dijo, tu hija me lo dijo, tu hija me lo dijo y yo le creo. Ok. Ella me habla y me dice, oye, Elena, me están hablando del hospital, me dicen que Ivana la tengo que regresar, pero la verdad es que no la quiero llevar. Y recuerdo que le dije, mira, Axiri, es el derecho a la salud de tu niña, ¿ok? Que la revisen no quiere decir nada. Simplemente lo que tú ya sabes. Y si estás segura, yo así le dije, es como, yo no sé si de alguna manera yo todavía tenía esa chispa de incredulidad, porque al final ya estaba más del otro lado, pero era pues ve, ¿a qué le tienes miedo? ¿No? De todos modos te van a seguir hablando del hospital y te van a seguir diciendo. Dice, sí, tienes toda la razón, voy a llevar a mi hija, la voy a llevar el día 8. Y bueno, yo contenta porque dije, wow, o sea, yo sé lo que va a pasar, va a llegar, le van a hacer resonancia magnética, le van a hacer tomografía. Y inmediatamente le dije a Tsiri, me hablas, por favor, me hablas, me dices cómo está todo. Y me dijo, sí, ok. El día 8 se dirigió muy temprano, me mandó mensajes, todavía me dijo, sí, ya estamos rumbo al hospital. Elena, yo te hablo, no te preocupes. Yo le dije sí, o sea, porque yo sabía que llegando a Ivana le iban a hacer esos estudios y que te dan rapidísimo los informes, ¿ok? Bueno, ese día estuve esperando todo el día, nunca me llamó, no me llamó para nada, estaba un poquito desesperada, así como ansiosa, pero dije, bueno, me voy a dormir. Así pasó desde el día 3, 4, 5, 6, desde el 8 hasta el día 13, ¿vale? 8, 9, 10, 11, 12, 13. No me habló. En ese lapso, algo era como mi mente peleando como lo negativo, lo positivo, ¿sabes? Esto es el de háblale, márcale, ve qué ha pasado con ella. Y otra cosa me decía, te lo prometo, dentro de mí, ten paciencia. Ten paciencia, escuchaba mucho esa vocecita de mi hija que decía, mamá, todo está bien. Y decidía por primera vez escuchar esa parte de mí que te lo prometo, no venía mucho de mi mente. Sé que venía de dentro de mí, porque yo le digo a mi esposo, es esa voz del alma que yo lo escuchaba como en el corazón, mamá, todo está bien, confía. Y decidí hacerlo, aunque me moría de ganas por hablarle, por decirle, oye, ¿cómo está todo? No lo hice. El día 13, yo acabando mi meditación, así mira, apagué mi vela y mi teléfono celular, ¡ting, ting, ting! ¿No? O sea, los mensajes a todo lo que da. Bueno, voy por mi número de celular y era Axiri. Pues a la par que estoy leyendo sus mensajes, suena el teléfono de casa. Ok, voy corriendo al teléfono de casa y era Axiri. Y me dijo, Elena, te lo dije. Y yo lo primero que le dije es, Axiri, estaba esperando esta llamada como un niño espera a los Reyes Magos. Y me dijo, pues siéntate. Yo literal me senté, porque la escuché contenta, la escuché feliz, me senté. Y ella me dijo, te lo dije, Elena, siempre te lo dije, Ivana está sana. Wow, qué bien. Yo decía, ¿cómo? Ivana no tiene nada, no hay tumor. Mi mamá lloró, mi mamá gritó de la emoción, pero yo ya lo sabía. Era una voz serena. Yo me senté, le dije a Axiri, cuéntamelo todo. En primera, ¿por qué no me llamaste? Si tú ya sabías esto, ¿por qué no me llamaste? Y me dijo, no, Elena, porque mira, cuando yo ingresé el día 8 de enero, la subieron inmediatamente, le hicieron estudios y no me dijeron nada. Y así siguieron pasando los días y no nos decían nada. Obviamente era muy apresurado decir, ya no tiene nada. Tuvieron que hacerle estudios y estudios y estudios. Y hasta hoy en la mañana
yo vi tempranito que se llenó el Hospital Federico Gómez de muchos médicos que venían de otras instituciones, de otros lugares. Y en eso nos mandan a llamar a mi mamá y a mí a la oficina del director, ¿ok? Cuando vamos entrando, el director lo primero que dice es: ¿a qué santos se encomendaron? Que como dice la doctora Marroquí, siempre vamos a decir las quimioterapias, las radioterapias, porque a la niña sí le daban quimioterapia, pues hicieron ahí su maravilla, pero bueno, pues no nos explicamos por qué. Mira, aquí le explicaron los estudios. Mira, aquí en este huequito es donde estaba el tumor, ya no hay nada. Mira, así tenía que ocurrirme, Esteban, para que hoy fuera una mujer que realmente se abriera a la fe. Porque yo terminé muy enojada con Dios, pero yo no volví a encontrar a Dios en la creencia. Lo volví a encontrar en el saber. Creo que el saber es parte del ser. Ahí es donde yo volví a encontrarme con Dios. Porque ahora sé, de verdad... Ajá, dime. Justo te iba a decir eso, que tú partiste como con el creer, después entraste en la etapa del saber y terminas en la etapa del ser. Así es. Eso es lo más bonito. Así es. Yo ya no buscaba creer. Si me hubieran mostrado lo que sea, yo ya no estaba buscando creer. Yo creo que para que las personas podamos abrir la conciencia, tenemos que querer saber. ¿Me explico? No creer, porque para mí la creencia, ahora lo sé, es como una moneda al aire, ¿vale? Esa moneda al aire de a ver si cae sol o águila y a ver qué cae y a ver, no sé, creer en ese Dios que te dice a ti sí, a ti no y a ti lo voy a pensar, ¿no? Creo que no. Albert Einstein decía esta frase maravillosa que me quedo con ella, que dice: leer es entrar al maravilloso mundo del saber, no del creer, del saber. Y ahí es donde realmente nos encontramos con nosotros mismos, porque es ahí donde reitero la frase que yo siempre voy a compartir. A veces creemos que nosotros le damos la vida a nuestros hijos y es nuestros hijos quien nos está regalando la vida. ¿Me explico? Y ya, de ahí fue otra vida. O sea, hoy sé que no hay muerte, hoy sé que mi hija sigue existiendo, su conciencia sigue existiendo. No te puedo decir más allá, no te puedo decir qué hay en otras dimensiones, pero lo que sí te puedo decir con certeza y seguridad es que no morimos, jamás morimos. Eso es lo que sí te puedo decir, porque mira, estos mensajes que yo viví antes de este último de Ivana, pues pueden ser, no sé, cuestionados o exceso de frustración, increíbles, ¿vale? Pero este último, aunque es increíble, está la niña, está la mamá. Hoy la niña ya va a cumplir 15 años. ¿Me explico? Está en mi libro, porque escribí ese libro, Voy a ganar, la vida no termina aquí, donde vienen fotos de Ivana. ¿Me explico? Una foto que me compartió su mamá, Ivana 2015, donde ella está creciendo como se lo dijo mi hija. Qué lindo. ¿Entiendes? Elena, tú, como bien nos decías, tú tienes un libro que su título es Voy a ganar, pero ese título viene de una frase que te dijo en su momento Jimena antes de partir. ¿Cómo tú interpretas ese Voy a ganar? Que tú lo tratabas de asociar con su recuperación física, ¿no? Y ella te hacía ver que no iba por ahí. Así es. Yo creo que en todos los aspectos estamos ganando, todos, porque nosotros interpretamos que todo aquello negativo que nos pasa es malo, ¿no? Pero creo que nos está dando la oportunidad de crecimiento, y más las cosas negativas que nos pasan. Ahí es donde podemos encontrar la conciencia. Yo creo que somos dos almas, todos estamos aquí co-creando, coexistiendo. Somos dos almas que decidimos interactuar en este plano, y que ella de alguna forma vio algo que todavía yo no sé explicar, vio algo más allá, donde ella sabía que la muerte no es eso que nos han contado, no es horrible, no es el final, y que aquí el regalo, porque de verdad, mira, yo veo el milagro de Ivana Geraldine como algo grandioso y maravilloso,
pero lo más grande y maravilloso lo veo en el regalo de que mi hija logra hacer que yo voltee a ver hacia adentro, que yo comience a preguntarme, a hacerme preguntas, a cuestionarlo y mirar hacia adentro no es fácil, Esteban, porque de verdad saber que somos creadores y que no somos víctimas es el regalo más grande que mi hija pudo haberme dado. De otra manera no lo hubiera logrado, hubiera terminado esta vida muy mal, así lo puedo decir, muy mal. No hubiera logrado todo esto sin darme la oportunidad de mirar hacia adentro, de saber que somos la conciencia creadora y no la víctima en la tierra. Totalmente, sí. Cuando uno hace ese viaje interno, ¿no es cierto? Y llega a topar al fondo del abismo, es complejo porque hay que primero atreverse a ver sus propias luces y sombras, encontrarse con uno mismo. Siempre estamos buscando afuera, viendo afuera, los estímulos son externos. El viaje interior no es fácil. Hay que ser valiente o estar forzado por una circunstancia. Pero cuando tú llegas a fondo y tú logras salir de eso, porque hay algunos que finalmente optan por no seguir porque se sienten no capaces. Cuando tú logras salir de ahí, normalmente sales como otro. Es como un renacer. Es un renacer, pero ya conectado desde el alma y no desde la mente. Es otra cosa. Es un renacer desde el alma aquí en la tierra. Totalmente. Elena, ¿tú qué le dirías a la Elena del pasado ahora? La Elena de ahora a la Elena del pasado. Si pudieras trasladarte en el tiempo y enfrentarte a ti o estar frente a ti, ¿le dirías algo? ¿Qué le dirías a ti? ¿Qué te dirías a ti? En primera, me agradecería porque hoy sé que todo esto que ocurrió fue para un bien mayor y que tenía que ocurrir así. Sé que todo el tiempo estamos ganando, aunque no lo veamos todavía. Entonces, le agradecería porque sin esa Elena, yo no sería la Elena de hoy. Sin esa Elena inconsciente, sin esa Elena incrédula, enjuiciadora, etiquetadora, yo no sería la Elena que soy hoy. Y un agradecimiento enorme a Dios, a mi hija, pero de verdad te lo digo de corazón, a la muerte. Porque es la muerte la que me enseña a vivir. Mi hija sé que está bien, hoy lo puedo saber, lo puedo sentir. Sé que está muchísimo mejor que los que a veces estamos aquí en la tierra. Pero la muerte es la que me enseña a vivir. Entonces, le diría simplemente a la Elena del pasado, gracias. O sea, no puedo decirle otra cosa, gracias porque todo eso que fuiste me llevó a esto que hoy soy. No sentiría esa gratitud si no tuviera la información que tengo hoy, si no supiera que mi hija ganó. ¿Me explico? Tal vez me seguiría reprochando, o seguiría en la inconsciencia, o seguiría en el victimismo, pero hoy lo puedo decir así, aunque se escuche un poco mal, decir, ay, pero fue a través del dolor de su hija. No, yo creo que estamos coexistiendo y venimos precisamente a eso, a trascendernos a nosotros mismos, y todos estamos, somos una sola conciencia, y aquella persona que llega a tu vida siempre está llegando para algo, ¿me entiendes? Creo que es así con todos. Entonces, mucho agradecimiento, mucha gratitud hacia mi pasado. Qué importante es ser el agradecimiento, ¿no? El dar gracias por todo lo que nos toca vivir, porque de repente desde la perspectiva como del corto plazo, de lo inmediato, no vemos la trascendencia que pueden tener las situaciones que vivimos. Y en perspectiva nos damos cuenta que cada una de las etapas que vivimos son importantes para construir o para reconectar con quienes somos. Es súper importante. Y para ir cerrando, Elena, si tú pudieras tener en estos momentos, quizás está, ¿no? Frente a ti, a Jimena, ¿qué le dirías a tu hija? Yo creo que todos los días se lo digo, de verdad, de corazón. Le agradezco el haberme elegido como su mamá, el haberme elegido, porque soy de las personas que cree ahora que yo la elegí a ella y ella me eligió a mí,
tal vez en un plano donde no lo recordamos, pero mi corazón lo siente así. Le diría que gracias por ser mi hija, simplemente eso, por haberme elegido a mí como su mamá, y que sé que está muy bien, sé que ella está bien, y que el regalo que ella me hizo, siempre lo voy a poner en lo más grande. Siempre. Eso le diría, simplemente es un gracias por haberme elegido como tu mamá y por la vida que me regalas, porque eres tú, Jimena, quien me regala la vida, quien me da la vida. Eso le diría. Y yo quiero agradecerte a ti este testimonio maravilloso que considero que es un regalo para todos nosotros. Es un regalo para la gente, para mí, en lo personal, que también soy padre, y es un regalo para cada una de las personas que van a ver tu testimonio. Así que muchas gracias por compartirlo. Siempre va a llegar a las personas que tienen que llegar en el momento preciso en que tienen que llegar. Así es, Esteban. No, muchas gracias a ti, gracias por la invitación y gracias por permitirnos compartir pues esto que para mí es maravilloso, y espero de verdad alguna persona realmente resuene con el no morimos, que es lo más importante. No morimos, no tenemos que tener tanto miedo a morir. Más bien debemos encargarnos de ver si realmente estamos viviendo. Eso sí nos debería de importar. ¿Realmente estamos viviendo? Eso yo creo que es lo más importante. Lo demás ya es lo de menos. Así es. Vivir la vida. Y que no morimos es el objetivo de este canal. Mostrar y demostrar que estamos en esa. Y que estamos solo de paso aquí y que tenemos que aprovechar cada instante, cada momento, porque puede ser el último. Y por qué no aprovecharlo de buena forma para que cuando partamos de acá, partamos con la conciencia y el corazón tranquilo de haber dado lo mejor para nuestro propio crecimiento y para los demás. Y eso es todo. Así es. Muchas gracias, Elena. Y quiero agradecerle a cada uno de ustedes por habernos acompañado hoy. Y como siempre les digo, si les ha gustado el testimonio de Elena, compártanlo, denle me gusta, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Y recuerden que todas sus preguntas siempre son leídas y respondidas. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chicos. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte, darle me gusta o ver uno de estos 2 interesantes videos. Nos vemos en el próximo episodio.